Lo que se ocupa cuando una persona va comenzando es fe. Un buen manejo de la fe. Y la fe mal guiada, cuando estamos apenas aprendiendo, es lo que nos puede llevar a cometer muchos errores. Pero yo siempre he pensado, sabio es aquel que le ha regado tanto, que ya se volvió sabio, y no aquel que nunca hizo nada, siempre fue perfecto, y por ende no tiene experiencia de nada. En el campo espiritual, entre más errores que se cometan, entre más errores se rectifiquen, más hábil es el sanador. Claro. Todos esos topecitos van diciendo, ¿sabes qué? Ya me la sé, ya no me tengo que ir por No ahí. te vayas por allá. Es por acá. Me llamó la atención esto que trajo. Sí, esto de aquí es el chamalongo. Yo ahorita he aplicado algo que un día se me dijo en IFA, que dice, un perro tiene 4 patas, pero solamente coge un camino. Entonces dentro de eso dije, a ver, ¿qué me gusta a mí? O sea, ok, conozco la magia de la aurora dorada, conozco hermandades secretas donde he estado, pero ¿qué me gusta? ¿Qué me llena? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Y me fui por el palo mayombe. Soy Lemba, me reconozco como Lemba. ¿Qué es Lemba, maestro? Lemba es la casa de la que vengo, que mi padrino es en Tualacongo, ya en Fuiri, ya murió, pero me ayudó a entender muchas cosas del mayombe, lo bueno y lo malo, ambas caras. Y también conocí a un enfumo, que también me ayudó, que de hecho el enfumo vino a Monterrey y enseñó a mucha gente muchas cosas. Pero por cosas del destino, pues no fue fácil el continuar. Pero el mayombe a mí me llena tanto que ya se me aplica lo que un dicho cubano que dice que moro viejo jamás será buen cristiano. Pues yo ya me quedé con el mayombe y tengo la ocha y la tengo para mí, claro que la respeto y la venero, pero a mí háblame de mayombe y estamos hablando un lenguaje común, me llena de energía, me gusta. Háblame de lo demás y pues claro, qué bonito, sí, como tradición es hermoso. En el mayombe, ¿qué tipo? Digo, porque recurren personas a usted. Problemas económicos, desamores, quieren amarrar amores también. Todo eso usted lo trabaja. Bueno, aquí les quiero aclarar un poco qué es religión y qué es brujería. Claro. La brujería entra dentro de la religión porque el africano es muy brujo. Y aquel que ha tenido contacto con África termina siendo brujo. ¿Por qué lo digo? Vámonos a Pachita. Pachita fue una sanadora muy famosa en el México antiguo. Pues ella fue entrenada por un africano. Entonces, claro que lleva todo el contexto. ¿Por qué? Porque lo que ella hace, un buen sanador que lleve esa cultura lo entiende. Va. Sí. Hay un concepto sobre las personas. Lo primero que, digamos, les puede causar miedo, un poco de miedo, poquito más o menos, es que se trabaja con los muertos. El relato con el que comenzamos este programa habla sobre una, no propiamente del palo mayombe, pero canalizar a los muertos para poder trabajar. El palo mayombe, ¿cómo trabaja? Claro, primero vamos definiendo un poco de la transcultural, la cultura original africana en Cuba. Bueno, llega el símbolo del ancestro, el enquisi primordial, y ese enquisi primordial era visto como una medicina que los africanos tenían para solucionar sus enfermedades, que eran de amor, de salud, de dinero y de suerte. Entonces ahí vino el enquisi en Condi, un enquisi que permitía defenderte y hacer justicia.
y llega representado como una piedra que en una javita, como dicen los cubanos, en una vasijita se conservaba, y esa piedra, ese matari, a veces simbolizaba la enquisi en su forma, pero había una diferencia. Una cosa es la enquisi como medicina y otra es la enquisi como ancestro. Entonces, dentro del ancestro se representaba en las puertas de la casa imágenes de hombres y decían que ese era el ancestro. Pero como cultura tribal, el ancestro se complementó con lo que se llamaba bouba. Una bouba era un saco de guano que llevaba piedras, raíces, llevaba bibijaguas, hormigas, insectos, que son los engandos, quiringandos actuales, pero llevaba un ingrediente que por una razón u otra, como pueblos guerreros, cambió el contexto de todo lo que es la historia de esto, porque llevó huesos tanto de animales como de humanos. Pero esa bouba en realidad era parte de su fundamento y parte de su oráculo, porque con eso es con lo que se consultaba. De hecho, de ahí nació un oráculo que ya se perdió en el Mayombe, que es el Vititicanguame. El Vititicanguame es usar huesos para leerse, lo cual el vudú todavía lo tiene. En vudú sí leemos el Vititicanguame, que son huesos de la cola del tigre, que son huesos, algunos humanos, que son huesos de Susundamba, o sea, de la lechuza, que son huesos de algunos animalitos. Entonces, todo eso que estamos hablando, si lo vemos desde un punto de vista antropológico, es un tótem. Un tótem. Es un tótem, es la creación de una deidad con los elementos naturales para que esté constituida. Bueno, va pasando el tiempo. En 1860 nació la primera enganga en un quindembo y en un candango. Quindembo es hierro, o sea, caldero de hierro, y en otro candango, caldero de barro. Y ahí fue donde se empezó a constituir una piedra central sobre una firma. Esa firma, esa dimanga, era por decirlo, el centro de la canasta donde se estaba pactando con varias entidades como si fuera un microcosmos, un micromundo. Entonces llevaba un orden, que ese orden hasta la fecha sigue existiendo, y llevaba engandos, quiringandos, llevaba piedras preciosas, llevaba todo, pero en la forma rústica original llevaba palos, llevaba semillas, llevaba cabezas de pájaros, alas y cosas de pájaros, que ya con el tiempo se hizo un encuyo, un lucero, y también llevaba parte de esos animales antes de siquiera formar la enganga. Pero los huesos son importantes en la enganga. Es que la enganga principal, llamémosle el palo mayor, por así llamarle, sí llevaba huesos, pero no era como en tiempos actuales. Ahorita es una cosa de locos. Ahorita cada enganga quiere llevar huesos y no es así. Se llevaba el rastro de la enganga del tronco mayor. El tronco mayor era el tronco del padrino, del padrino, del padrino, del padrino. Llevaba una sucesión discipular tanto en la cultura religiosa como en la fabricación de sus fundamentos.